Hoy vas a conocer la historia de dos hermanas gemelas, Julia Santoro y Paula Santoro. Fueron criadas por la abuela Antonia después de perder a su madre y no tener noticias del padre, que un día se fue a la ciudad y nunca más volvió. Julia creció amorosa, cuidadosa, ayudaba a la abuela en todo. Ya Paula era lo opuesto, siempre quiso el mejor vestido, se avergonzaba de la abuela y siempre decía que iría a buscar al padre, que se casaría con un hombre rico. Y Julia solo sonreía, pero aún así amaba a la hermana con todo su corazón puro. Paula intentaba convencer a Julia de que debían irse a la ciudad de Suria, que era donde su padre debería estar, pero Julia se negaba, no podía dejar a la abuela que tanto las amaba. En el cumpleaños de 15 años de las gemelas, recibieron la visita inesperada del padre. Él se había casado con una marquesa, estaba bien de vida y vino a buscar a las hijas, pero Antonia lo reprendió. Dijo que nunca buscó a las hijas ni a ella, y ahora aparecía como si todo estuviera bien, como si los años de ausencia no significaran nada. Paula vio la oportunidad de salir de aquel lugar simple que tanto despreciaba, e intentó convencer a Julia con palabras dulces y promesas vacías. «Hermana, vamos con papá. Él está bien de vida. Tendremos todo lo que siempre soñamos, vestidos bonitos, joyas, una vida digna de princesas», dijo Paula con los ojos brillando de ambición. Julia habló con firmeza, sujetando las manos de la hermana. «No podemos abandonar a la abuela. Paula, ella fue quien nos crió, quien cuidó de nosotras cuando nadie más estaba allí». Y entonces Paula abrazó a la hermana por última vez, sintiendo el calor de aquel cuerpo que era espejo del suyo, y dijo con voz decidida: «Yo no me voy a quedar, Julia». Y se fue con el padre, dejando a Julia y a Antonia solas en aquella casa, que de repente pareció aún más vacía y silenciosa. Los años pasaron despacio como el agua de un río tranquilo. Julia creció cuidando de la abuela. Hacía panes para vender en la aldea, plantaba verduras en el pequeño huerto. Era conocida y amada por todos en la pequeña aldea Martín. 10 largos años pasaron sin que jamás recibiera una sola carta de Paula o del padre. No sabía cómo estaban, si eran felices, si al menos recordaban a aquellas que dejaron atrás. La abuela la veía triste a veces, observaba aquellos ojos castaños perdidos en el horizonte y le decía con cariño: «Sal, pasea, conoce gente nueva, vive la juventud que pasa tan rápido». Y Julia decía con una sonrisa suave: «Abuela, me gusta estar aquí con usted. Pero Julia, tu vida está pasando, eres joven, bonita, mereces ser feliz y construir tu propia familia», decía la abuela con voz débil pero llena de amor verdadero. Julia la abrazaba con ternura y prometía que estaba bien, que su felicidad estaba allí, en aquel lugar simple pero lleno de amor. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Sé muy bienvenido al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que elegiste escuchar la historia de nuestro canal y acompañarme en esta jornada emocionante. Cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito del mundo nos estás acompañando. Es una de esas historias que tocan profundo el corazón, que nos hacen reflexionar sobre las elecciones que hacemos y sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. Quédate conmigo hasta el final, porque cada momento de esta historia fue pensado con cariño para emocionarte. Y si amas los romances de época llenos de sentimiento verdadero, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Vamos juntos en esta jornada que promete tocar tu corazón profundamente. Y entonces la abuela enfermó de repente, una fiebre que no se iba, una tos que raspaba el pecho, dolores que hacían gemir a la anciana durante la noche mientras Julia permanecía despierta a su lado. El médico de la aldea vino, pero no tenía muchos recursos allí para ver qué tenía. Examinó a la señora con herramientas antiguas, negó con la cabeza con pesar y recetó medicamentos que eran muy caros, demasiado caros para una muchacha que vendía panes y verduras para sobrevivir. Y entonces Julia tomó una decisión que lo cambiaría todo.
Buscaría a su padre y a su hermana. Su padre se había casado con una marquesa, debía estar bien de vida, y podría ayudar a salvar la vida de su madre. Le pidió a la vecina doña Lila que cuidara de la abuela, una señora bondadosa de cabellos blancos que prometió vigilar a Antonia día y noche. Hizo una pequeña maleta de cuero gastado donde colocó 2 mudas de ropa simple. Tomó un aventón en la carretera con un comerciante que iba a Suria y partió con el corazón apretado. El viaje duró horas bajo el sol fuerte. El camino de tierra sacudía la carreta vieja y Julia sujetaba con fuerza su maleta mientras veía el paisaje cambiar de campos humildes a construcciones cada vez más grandes e imponentes. Suria era una ciudad hermosa, llena de grandes mansiones de piedra clara con jardines floridos, un mercado enorme con puestos coloridos vendiendo telas finas, joyas que brillaban bajo el sol, especias que perfumaban el aire con aromas exóticos que Julia nunca había sentido. Julia comenzó a darse cuenta de que las personas la miraban extrañamente, susurrando entre ellas, señalándola discretamente como si estuvieran viendo a un fantasma caminando por las calles de piedra pulida. Llegó hasta una señora elegante con su esposo, ambos vestidos con ropas, caras de tejidos que Julia solo veía en los libros, y preguntó con voz tímida si no conocían al marqués Julio Santoro. La señora se acercó despacio, los ojos muy abiertos, la mano en la boca ahogando un grito de sorpresa, y dijo con voz temblorosa: «Dios mío, ¿qué hace usted en la calle vestida así?» Julia se extrañó de aquella reacción exagerada. «Acabo de llegar de la aldea Martin y busco a mi padre y a mi hermana Paula», explicó con sinceridad, mientras sujetaba con fuerza el asa de 1900, su maleta gastada. La mujer la miró de arriba abajo, aún incrédula. «Ustedes dos se parecen mucho, de hecho son idénticas», dijo casi sin aliento, y Julia sonrió por primera vez en días. «¿La conoce? Somos gemelas», preguntó con el corazón acelerado de esperanza. La mujer respondió que toda la ciudad conocía, y Julia no entendió lo que aquello significaba hasta que la señora dijo que daría la dirección, o mejor, que su esposo la llevaría hasta allí personalmente, pues no sería seguro que una dama caminara sola por las calles. Ella llamó: «Amor, amor, ven a ver», y susurró algo al oído del marido que hizo que el hombre abriera también los ojos, y entonces Julia fue llevada hasta la casa de Paula. Cuando llegó a la propiedad unas 2 horas después, bajó de la carroza y vio una mansión inmensa, majestuosa, con torres que tocaban el cielo azul, jardines que parecían pinturas vivas, fuentes de mármol donde el agua cantaba su melodía eterna. El enorme portón de hierro trabajado estaba abierto, y un hombre de uniforme azul marino vino corriendo a recibirla con reverencia. «¿Qué hace usted aquí afuera? La acompañaré hasta la entrada», dijo mientras hacía una leve reverencia que dejó a Julia confundida. Julia sonrió sin entender. El hombre vio la maleta gastada en sus manos. Frunció el ceño al encontrarlo extraño. «La patrona no está bien», murmuró para sí mismo, pero aún así la llevó al interior de aquella construcción que parecía un palacio. En eso, Afonso, el mayordomo de la casa, un hombre, alto de cabellos grises y postura impecable, vino a recibirlos en el vestíbulo de mármol pulido, y la miró asustado como si estuviera viendo algo imposible. «Madame, ¿qué hace vestida así con esa ropa simple y esa maleta vieja?», preguntó con voz tensa. El empleado explicó nervioso: «Afonso, la encontré en el portón con esa maleta, y ella está diciendo que se llama Julia». Julia habló con voz firme, cansada de toda aquella confusión. «Pero yo soy Julia, hermana de Paula». Entonces, en lo alto de Minares, la gran escalera de mármol blanco, apareció Paula vestida con un vestido azul royal de seda, con encajes delicados y joyas que brillaban en el cuello. Se quedó blanca, azul, verde. Todos los colores se fueron de su rostro al ver aquella imagen de sí misma parada en el vestíbulo. Julia sonrió con los ojos llenos de lágrimas de emoción, y sin pensar subió las escaleras corriendo para abrazar a la hermana que no veía desde hacía 10 largos años.
Su corazón latía fuerte en el pecho. Las manos temblaban de ansiedad y amor. Paula se quedó erguida como una estatua de hielo y no movió un solo músculo, solo preguntó con voz fría y distante: «Julia, ¿qué estás haciendo aquí?». Entonces Paula miró a Afonso y al empleado con aquellos ojos duros que todos en la casa conocían y temían, y habló con autoridad absoluta: «Afonso y Tomás, no quiero alboroto por la llegada de mi hermana, ¿entendido?». Afonso asintió con la cabeza. Sabía cómo era la duquesa, mala y fría, sin piedad con quien la contrariara o revelara sus secretos. Paula miró a Julia con desprecio mal disimulado. «¿Qué haces aquí?». Julia miró a aquella mujer que un día fue su hermana y no la reconoció. «Paula, desapareciste. La abuela está enferma, necesita medicamentos y tratamiento, y no tenemos cómo pagar. Papá nunca fue a ver a su madre después de que te llevó, y dijeron en la ciudad que se fue y que tú vivías aquí». Paula miró a la hermana con una sonrisa amarga en los labios pintados. «Viniste por dinero, ¿verdad, hermanita?». Julia entendió en ese momento que aquella mujer frente a ella ya no era la Paula que conoció, aquella que compartía sueños con ella bajo las mantas viejas, aquella que un día fue cariñosa y decía que se irían juntas a buscar al padre. Julia no reconocía a aquella mujer fría frente a ella, aquella que usaba el título de duquesa como una armadura contra el pasado humilde que tanto la avergonzaba. Paula la llevó a su lujoso dormitorio, una habitación enorme con cama con dosel, cortinas de terciopelo rojo, muebles tallados en madera noble y un espejo enorme con marco dorado. Julia miró todo aquel lujo con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta riqueza junta, en un solo lugar, y preguntó con voz suave: «¿Desde cuándo estás casada?». Paula respondió sin mirarla, ocupada acomodando los anillos en los dedos: «Hace un año». Julia preguntó con sinceridad, queriendo creer que la hermana había encontrado la felicidad: «¿Eres feliz?». Y Paula dijo con voz segura y orgullosa: «Sí lo soy, tengo todo aquí. Poder, dinero, lujo, soy una duquesa, pero no tengo ganas de contarte mi vida y no quiero saber de la tuya». Paula fue hasta un cajón de un armario tallado y abrió una caja de madera con detalles en oro, separó una cantidad de monedas de oro y plata, las puso en una bolsita de terciopelo azul y se la entregó a la hermana, y sujetó las manos de ella con fuerza, mirándola fijamente a los ojos iguales a los suyos. «Presta atención, Julia. Vas a tomar este dinero y vas a desaparecer de aquí, nunca más vas a aparecer aquí. Afonso te llevará hasta la ciudad y conseguirá un aventón para llevarte a casa. Este dinero alcanzará para tratar a doña Antonia y para que ustedes se mantengan lejos. ¿Entendido, Julia?». Julia la miró con lágrimas en los ojos. «¿Doña Antonia?». «Ella es tu abuela, Paula. Ella te crió». Paula la miró con los ojos fríos como el hielo. «Ustedes no son nada para mí. Aquella vida es pasado». Julia iba a rechazar el dinero, iba a arrojar aquellas monedas al suelo de mármol y decir que no quería nada de aquella hermana que vendía el alma por el oro, pero pensó en su abuela enferma gimiendo de dolor en la cama. Necesitaba el dinero para salvar a la única persona que realmente la amaba. «No es necesario que me lleven, yo sé el camino de regreso a casa», y salió del cuarto de Paula con la dignidad que el lujo nunca podría comprar. Al bajar las escaleras enfurecida, con las lágrimas corriendo por el rostro pero con la cabeza en alto, tomó su maleta que había quedado cerca de las escaleras, abrió la gran puerta de madera tallada, y cuando la abrió, había dos hombres parados en la entrada, listos para entrar. Uno de cabellos largos castaños, fuerte, bien vestido con un abrigo de lana fina y botas de cuero reluciente, y otro delgado con bigote, cabellos castaños y ojos curiosos. El delgado la miró confundido. «¿Paula? ¿Por qué estás vestida así?». Julia no respondió, e intentó pasar entre ellos queriendo solo irse de aquel lugar de lujo y frialdad. Entonces el de cabellos largos sujetó su brazo con manos fuertes, pero no bruscas, y preguntó mirándola fijo a los ojos: «¿Quién eres tú?».
Julia lo miró a los ojos castaños oscuros y se dio cuenta de que él no la confundió con la hermana. Él sabía que ella era otra persona. Había algo en aquella mirada que la dejó sin aliento por un instante. Ella miró aquellas manos fuertes, sujetando su brazo, y dijo con voz firme: «Yo soy Julia, hermana de Paula». El de al lado dijo incrédulo, los ojos muy abiertos de sorpresa: «Paula tiene una hermana gemela, no lo puedo creer». El hombre de cabellos largos dijo con voz grave y autoridad: «Yo soy Rafael Beltrán, duque de Suria, y este es mi hermano Fernando Beltrán». Fernando sonrió y dijo con simpatía: «Cuñado de Paula, es un placer conocerla». Rafael la miró con aquellos ojos que parecían ver a través del alma. «¿Por qué se va con tanta prisa? ¿Habló con Paula?». Julia dijo con la voz quebrada: «Es mejor que me vaya, señor. No quiero seguir molestando a mi hermana, y mi abuela me necesita». Él la miró aturdido. Aquella información lo dejó completamente confundido. «Paula tiene una abuela», Julia dijo con orgullo y amor en la voz. «Sí la tenemos. Ella fue quien nos crió y está enferma». Rafael habló de una forma tan firme que no había cómo dar marcha atrás. Aquella voz de mando que todos obedecían sin cuestionar. «La señorita no se va a ir. Vamos a entrar». Julia entró nuevamente en la casa, el corazón latiendo fuerte en el pecho sin entender qué estaba pasando. En eso, Paula, que había escuchado las conversaciones desde lo alto de la escalera, vino corriendo desesperada con los ojos muy abiertos de pánico, y entonces vio la escena que más temía: Julia al lado de su marido Rafael y su cuñado Fernando, conversando como si fueran viejos conocidos, y el mundo de mentiras que Paula había construido comenzó a derrumbarse como un castillo de cartas al viento. Paula bajó las escaleras despacio, sintiendo el peso de aquel momento, y Rafael la miró con aquella frialdad de siempre que la dejaba incómoda. Un poco más de un año atrás, la marquesa, esposa de su padre, le dijo a Paula que ella podría desenvolverse muy bien en la alta sociedad. Paula era bonita, joven, inteligente, y había un duque que buscaba una esposa, pero sería más en el papel y ante la sociedad que una esposa de verdad. Paula y la marquesa se acercaron al duque y demostraron que ella era inteligente, culta, bonita, sabía conversar sobre política y economía con elegancia. 3 meses después se casaron, firmaron los papeles, sin fiesta, sin invitados, sin música ni flores alrededor. Pero a Paula no le importaba la falta de celebración. Tendría dinero, joyas, lujo, todo lo que siempre había soñado desde niña. Ella esperaba conquistarlo con el tiempo, hacer que aquel hombre frío se enamorara de ella. Pero cuando llegó a la mansión, él viajó. Estuvo 1 mes fuera sin siquiera avisarle que partiría. Fue el mayordomo Afonso quien informó sobre el viaje con voz respetuosa. Paula entonces se adueñó de su papel de duquesa, llamó a todos los empleados y dejó claro que ella era la señora de aquella casa. Cambió cortinas pesadas por otras más ligeras, movió muebles de lugar, compró piezas nuevas, pero Rafael no aparecía. Las semanas pasaban vacías. Cuando volvió 2 meses después, la llamó a la biblioteca y dijo las palabras que lo cambiarían todo para ella. «El matrimonio será de esta forma, al menos por ahora. No te faltará nada, y harás el papel de duquesa ante la sociedad», dijo Rafael. Pero Paula sabía que con el tiempo él se enamoraría de ella. No había forma de resistirse a su belleza e inteligencia, pensaba ella. Se arreglaba todos los días, se perfumaba con las fragancias más caras, usaba los vestidos más bonitos y escotados, pero nada ocurría. Él no la miraba como mujer, pasaba a su lado por los pasillos como si fuera solo un mueble, nunca tocaba su mano. Y entonces ella comenzó a confrontarlo con rabia y frustración. Era su esposa. Él no la tocaba. ¿Cómo tendrían hijos y herederos? Rafael solo decía con aquella calma irritante que aún no era el momento, que todo sucedería en el momento correcto, pero ese momento nunca llegaba. Y entonces llegó Fernando, hermano menor de Rafael. Tendría unos 30 años. Era delgado, alto, bonito, carismático,
lleno de vida y sonrisas. Se volvió muy amigo de Paula rápidamente, y su compañía era divertida y alegre, ya que su hermano no se interesaba por ella. Fernando era ambicioso, le gustaba el lujo, las fiestas, las conversaciones largas, y siempre decía cuán bella y encantadora era ella. Decía que no entendía por qué su hermano era tan frío y distante con una mujer tan linda e inteligente como ella. Paula se acostumbró a aquella vida extraña. Su marido no la miraba, pero tenía la compañía constante y divertida de Fernando. Pero ahora su vida estaba a punto de ser completamente desordenada, con la llegada inesperada de Julia, aquella hermana que la abandonó años atrás. El rencor de Paula era grande y profundo. Julia prefirió la pobreza y quedarse cuidando a la abuela antes que venir con ella. Bajó las escaleras intentando mantener la calma y la compostura de duquesa, y entonces Rafael dijo mirándola con curiosidad evidente: «Hola, Paula. ¿Entonces tienes una hermana gemela y una abuela?», preguntó con aquella voz grave que resonaba por el vestíbulo. Paula sonrió con aquella sonrisa falsa que había aprendido a usar tan bien en la sociedad, escondiendo el pánico que sentía por dentro. «Sí, querido, tengo». Se giró hacia la hermana y dijo: «¿Julia no ya se iba?». Luego volvió hacia Rafael y dijo: «Ella vino a buscar dinero para los medicamentos de la abuela y es mejor que se vaya pronto, ella necesita los medicamentos». Rafael la miró con aquellos ojos penetrantes. Sabía exactamente cómo era su esposa, fría y calculadora, pero cuando miró a Julia, vio algo diferente. Vio la bondad verdadera en aquellos ojos castaños brillantes, vio un alma pura y generosa, y entonces tomó una decisión rápida. «Afonso, prepare una carruaje y vaya hasta la casa de la señorita Julia y traiga a su abuela a nuestra mansión inmediatamente», dijo con voz firme. «Tenemos al doctor Lucas, que es un médico excepcional, y su abuela será tratada aquí con todo el cuidado necesario», completó mirando a Julia. Julia sonrió con lágrimas corriendo por el rostro, las manos temblando de emoción, el corazón desbordando gratitud por aquel acto de bondad. «Señor, no quiero molestarles, pero no puedo rechazar la ayuda que va a salvar a mi abuela. Ella lo necesita mucho», dijo llorando. Paula apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas, la rabia subiendo como fuego por la garganta, pero mantuvo la sonrisa. «Pero querido, es un viaje largo», dijo Paula intentando una última vez hacer que Rafael cambiara de idea y mandara a aquella intrusa lejos. Rafael miró a Afonso, ignorando completamente la objeción de Paula, como si ni siquiera hubiera hablado, y dijo con autoridad absoluta: «Pase por la ciudad y lleve también al doctor Lucas para examinar a la señora en el camino», ordenó con aquella voz de mando. Y entonces miró a Julia con una gentileza sorprendente que Paula nunca había visto en aquel rostro frío y distante en todo ese tiempo. «Quédate tranquila, él traerá a tu abuela a salvo hasta aquí, y ustedes pueden quedarse hospedadas aquí hasta que ella mejore por completo», dijo. «Quiero conocer mejor a la familia de mi esposa», completó, y entonces miró a Paula esperando que aceptara aquella decisión ya tomada. «¿Todo bien, Paula?», preguntó Rafael, pero no era realmente una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía y falsa gentileza. Paula sonrió conteniendo toda la rabia que hervía dentro de ella como un volcán a punto de explotar y destruir todo a su alrededor. «Claro, querido», dijo con voz dulce, pero con los ojos fríos como el hielo, imaginando cómo haría pagar a Julia por aquella invasión. Entonces Rafael llamó a Lucia, la empleada más joven de la casa, una muchacha de cabellos negros y ojos amables que siempre trabajaba bien. «Lucia, instale a la señorita Julia en una de las habitaciones de huéspedes. Por favor, proporcione ropa, baño caliente, todo lo que necesite», dijo. Lucia pidió a Julia que la acompañara con una sonrisa dulce y acogedora, y Julia subió las escaleras sosteniendo su vieja maleta con alivio. Después de la salida de Julia, Rafael miró a Paula con aquellos ojos que ella había aprendido a temer durante aquel año de matrimonio frío. «Vamos a la biblioteca a conversar», dijo con voz grave y firme,
y Paula sintió el corazón helarse de miedo y pánico absolutos. Paula miró a Fernando pidiendo ayuda silenciosa con los ojos desesperados, pero él solo sonrió con aquella sonrisa de quien no quería problemas. «Los dejaré resolver esto», dijo Fernando, y se retiró rápidamente, dejando a Paula completamente sola para enfrentar la furia de Rafael. Paula siguió a Rafael hasta la biblioteca con pasos lentos y vacilantes, el corazón latiendo fuerte en el pecho apretado de ansiedad y miedo. Él entró en la sala llena de libros antiguos y fue hasta la gran ventana que daba a los jardines floridos de afuera. La luz dorada de la tarde entraba por las cortinas de terciopelo, iluminando las estanterías y los libros encuadernados en cuero antiguo. Paula se quedó parada cerca de la puerta, las manos temblando, sin saber qué decir o hacer en aquel momento tenso y pesado. El silencio en la biblioteca era sofocante. Solo el sonido lejano de pájaros cantando en los jardines rompía aquella quietud opresiva y angustiante. Rafael permaneció de espaldas por un largo momento que pareció una eternidad, mirando los jardines sin decir una sola palabra. Y entonces se dio la vuelta lentamente, los ojos llenos de decepción y rabia contenida, y preguntó con voz dura y cortante como una cuchilla: «¿Qué tipo de ser humano eres tú, Paula? ¿Que ocultas que tienes una hermana gemela? ¿Y cómo puedes tener a una persona de tu familia enferma y no dedicarte a ayudar, dar unas miserables monedas? ¿De dónde sale tanta frialdad?» Paula entonces le contó con voz temblorosa que su padre la dejó con la abuela cuando era niña, que era una vida miserable y llena de vergüenza. Era una casa pequeña, sucia, sin nada. Yo me avergonzaba de aquella vida, Rafael. Tú no lo entiendes, dijo con lágrimas fingidas en los ojos. Cuando el padre finalmente fue a buscarnos, Julia no quiso irse. Eligió quedarse en aquella miseria con la abuela. Continuó con rencor. Eso me hirió profundamente. Somos hermanas gemelas, compartimos el mismo vientre, deberíamos permanecer unidas siempre, dijo Paula con voz llorosa. Rafael entonces la interrumpió con voz firme y dijo algo que hizo que el corazón de Paula se helara de miedo y pánico absoluto. «Conozco a tu hermana desde hace apenas unos minutos, Paula. Ustedes son gemelas, sí, pero es evidente que son completamente diferentes», dijo con una mirada penetrante. Paula vio el inmenso peligro en aquellas palabras, recordó la gentileza de Rafael en la sala con Julia, la mirada llena de bondad que él nunca tuvo con ella. Estaba claro que Julia sería un enorme peligro para ella estando en aquella casa. Podría robarle todo lo que había conquistado con tanto esfuerzo. Y ahora necesitaba ser estratégica y no confrontarlo. Necesitaba fingir arrepentimiento y bondad para no levantar más sospechas contra sí misma. Suspiró profundamente, limpió las lágrimas falsas del rostro y dijo con voz suave y arrepentida que parecía sincera, pero era pura mentira. «Sí, querido, tienes toda la razón. Fui egoísta y dejé que el rencor se apoderara de mí durante todos estos años», dijo Paula. «Voy a apoyar a mi hermana y a mi abuela en este momento tan difícil. Voy a ser la hermana que Julia siempre mereció tener», completó. Rafael la miró con aquellos ojos que parecían ver a través de las mentiras. No sabía si aquel sentimiento de arrepentimiento era real o solo teatro. Pero no podía aceptar menos que eso. No podía permitir que Paula continuara tratando a su propia familia con tanta frialdad y crueldad. «Entonces ahora, dale atención a tu hermana. Sé una buena anfitriona. Demuestra que todavía tienes corazón dentro de ese pecho», dijo con voz firme. Paula solo asintió con la cabeza, dio una sonrisa dulce y falsa, y salió de la biblioteca con pasos calmados y medidos. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia, apretando sus manos con tanta fuerza contra el vestido de seda que casi rasgó la tela. Subió las escaleras con la respiración pesada, yendo en dirección al cuarto de Julia para hacer el teatro que Rafael esperaba de ella. Pero al pasar por una de las habitaciones de huéspedes, la puerta se abrió de repente y una mano fuerte la jaló hacia adentro. Era Fernando. Él la jaló al interior del cuarto y cerró la puerta rápidamente,
trancándola con un clic suave pero decisivo. Y entonces la empujó contra la pared con fuerza, las manos sujetando su rostro, y la besó con aquella pasión que Rafael nunca demostró. Paula se soltó con un fuerte empujón en el pecho de él, los ojos abiertos de miedo y rabia, y susurró con voz tensa y baja: «Fernando, ¿estás loco? Rafael está en casa. Puede atraparnos en cualquier momento. Vas a arruinarlo todo», dijo desesperada por aquella imprudencia. Fernando la miró con aquellos ojos llenos de deseo y frustración, y dijo con voz ronca y baja, llena de sentimiento verdadero: «Lo sé, Paula, pero ya no aguanto más esto de fingir que no siento nada por ti todos los días», dijo sujetando sus manos y continuó: «¿Y tienes una hermana gemela y no me lo contaste ni a mí? ¿Qué otros secretos sigues escondiendo, Paula?», preguntó con curiosidad. Paula se soltó de las manos de él, caminó hasta la cama con pasos nerviosos. Se sentó en el borde y dijo con voz baja y tensa: «Por desgracia sí tengo una hermana, y ahora está aquí para arruinar todo lo que construimos juntos durante todo este tiempo», dijo con rabia. «Necesitamos acelerar el plan, Fernando». ¿Viste cómo Rafael la miró? Con aquella gentileza, aquel cuidado. Continuó con voz temblorosa de celos: «No lo entiendo. Ella y yo tenemos el mismo rostro, los mismos ojos, pero él nunca me miró así», dijo con amargura. «Ella es la pobrecita que él quiere proteger ahora, la doncella en apuros que despertó el corazón de hielo de él», completó con desprecio. Fernando se acercó a ella, se arrodilló frente a Paula, tomó sus manos con ternura y dijo con una sonrisa, tranquila y confiada: «Tranquila, mi amor, ya hablé con los muchachos, todo está listo para la próxima semana, cuando Rafael tenga que ir a la corte», dijo. «Pasará 3 días fuera resolviendo asuntos con el rey, y en ese tiempo resolveremos todos nuestros problemas de una sola vez», continuó con los ojos brillando. «Nos quedaremos con todo, el ducado, la fortuna, esta hermosa mansión, y nadie podrá impedirlo ni separarnos», dijo con convicción. Paula se levantó de la cama con una sonrisa malvada en los labios, los ojos brillando con aquella maldad que escondía tan bien de todos. «Perfecto, Fernando. Siempre fuiste más inteligente y valiente que tu hermano frío y distante, y yo me casé con el hombre equivocado», dijo con admiración sincera en ese momento. Acomodó el cabello despeinado, alisó el vestido arrugado, y dijo con voz firme y decidida sobre el siguiente paso del plan: «Voy a hablar con Julia ahora y mostrarme como la hermana arrepentida que Rafael espera que yo sea. Voy a ganarme su confianza», dijo. Paula lo besó con pasión, sintiendo aquel calor que nunca sintió con Rafael durante todo aquel año de matrimonio vacío y frío. Salió del cuarto mirando a los lados con cuidado, verificando que no hubiera nadie en los pasillos que pudiera haber visto u oído. Caminó hasta la puerta del cuarto de Julia con pasos silenciosos. Suspiró hondo preparando las lágrimas falsas y llamó suavemente a la puerta. Cuando Julia abrió la puerta con aquel rostro limpio e inocente, Paula no perdió tiempo y corrió a abrazar a la hermana con dramatismo. «Perdóname, hermana, por haber sido tan fría contigo. Sentí tanta falta de ti durante todos estos años», dijo, llorando en su hombro. Julia sonrió emocionada con aquel abrazo que había esperado durante tantos años, sintiendo el calor de la hermana que pensó haber perdido para siempre. «Lo entiendo, hermana. Estabas resentida conmigo. Yo también lo estuve cuando te fuiste con el padre y me dejaste sola», dijo con voz quebrada. «Pero aún así te amo, eres mi hermana, mi sangre, mi otra mitad. Nunca dejé de amarte», dijo Julia llorando. Paula continuó el abrazo, mientras sonreía por dentro con aquella victoria fácil. Julia siempre había sido ingenua y demasiado buena para este mundo cruel, y entonces dijo: «Rafael se encargará de todo, Julia. Él es un hombre bueno, y nosotras cuidaremos de la abuela juntas, como siempre debió haber sido». Julia le sonrió feliz, los ojos brillando de alegría y esperanza, sin imaginar que todo aquello era mentira y teatro bien ensayado. Sin embargo, en el pensamiento de Paula, mientras seguía abrazando a la hermana y haciendo aquel teatro perfecto de arrepentimiento y amor fraternal, ella planeaba fríamente:
En cuanto todo esté resuelto, en cuanto Fernando y yo tengamos el control de todo, te sacaré a ti y a la abuela, pensó. No vas a arruinar lo que construí, Julia, no vas a robar lo que es mío, no vas a quitarme esta vida de lujo, pensó con odio. Paula se apartó del abrazo, limpió las lágrimas falsas del rostro, sonrió con aquella dulzura fingida que perfeccionó con años de práctica. Descansa ahora, hermana. Mañana será un día largo cuando llegue la abuela. Necesitamos estar preparadas para cuidarla. Voy a pedir que te traigan algo para comer, dijo con voz suave. Y salió del cuarto con una sonrisa en los labios, sabiendo que había engañado a Julia una vez más. Julia se quedó sola en el cuarto lujoso, mirando alrededor de aquel lugar que parecía un sueño después de la casa, humilde donde siempre vivió con la abuela. Se sentó en la cama blanda, tan diferente de la cama vieja y dura, y sonrió pensando que tal vez todo saldría bien. Paula todavía me ama, todavía se preocupa por mí. Yo sabía que en el fondo no era tan fría así, pensó con ingenuidad. Lágrimas de alegría corrieron por su rostro, mientras agradecía a Dios por aquel reencuentro, por aquella segunda oportunidad con la hermana que tanto amaba. Pero no sabía, no podía imaginar que Paula estaba planeando su ruina mientras fingía aquel amor y arrepentimiento tan bien ensayados. Y tampoco sabía que el duque Rafael, aquel hombre de ojos penetrantes y voz firme, estaba empezando a ver en ella algo que nunca vio en Paula, algo puro, algo verdadero, algo que estaba comenzando a conmover su corazón de hielo de una forma que todavía no entendía completamente en aquel momento. A la mañana siguiente, Julia despertó ansiosa y feliz, pues pronto llegaría su abuela y sería atendida por el mejor médico de la región. Despertó con Lucia ya en su habitación. La joven criada sonrió y dijo con voz dulce y respetuosa que traía buenas noticias. «Señorita Julia, voy a ayudarla a vestirse. Su hermana separó algunos vestidos que ya no usa para usted», dijo mostrando las prendas. Julia miró aquellos vestidos maravillada. Eran de telas finas, con bordados delicados, colores hermosos que nunca imaginó usar en la vida. Lucia le preparó un baño caliente con jabones perfumados, y luego la ayudó a cambiarse con un vestido verde esmeralda de seda. Quiso recogerle el cabello en un peinado elaborado como el de las damas de la corte, pero Julia dijo con una sonrisa que los quería sueltos. Estaba feliz y radiante. La abuela sería tratada. Paula se había disculpado. Todo parecía finalmente estar encajando en sus vidas. Lucia la miró ya lista, el cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre los hombros, y dijo con sorpresa genuina en los ojos: «La señorita es idéntica a la duquesa, como dos gotas de agua. ¿Cómo puede existir tanta semejanza así?», preguntó maravillada. Julia sonrió con aquella sonrisa dulce y pura que iluminaba todo su rostro, y respondió con sencillez y verdad en la voz: «Somos gemelas, Lucia. Venimos del mismo vientre, compartimos todo desde el inicio, y muchas gracias por toda la ayuda y el cariño», dijo. Lucia le devolvió la sonrisa, pero sus ojos mostraban un pensamiento profundo, y murmuró en voz baja algo que hizo que Julia se quedara pensativa. «Idénticas físicamente sí, pero completamente diferentes como personas. Eso cualquiera lo puede ver de inmediato», dijo con sinceridad y respeto. Lucia miró por la gran ventana del cuarto y entonces avisó a Julia con voz animada, señalando el camino de piedras allá abajo: «Señorita, su abuela está llegando, la carruaje acaba de pasar por los portones», dijo con entusiasmo compartiendo su alegría. Julia sonrió con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, el corazón latiendo fuerte en el pecho de emoción, y bajó las escaleras, corriendo, y casi cayó en los últimos escalones de tanta prisa y ansiedad, pero Rafael la sostuvo con firmeza por la cintura antes de que golpeara el suelo. La sostuvo con aquellas manos firmes y cálidas, el cuerpo fuerte impidiendo la caída, y Julia sintió algo extraño recorrer todo su cuerpo. Aquella mirada castaña oscura sobre ella, tan cercana, tan intensa, tan diferente de cualquier mirada que había recibido en la vida. Ella murmuró con la respiración atrapada en la garganta: «El rostro
enrojeciendo de vergüenza y de algo más que no lograba identificar bien. «Perdóneme, señor. Fui muy descuidada e imprudente. No debía haber corrido así por las escaleras», dijo con voz temblorosa y avergonzada. Rafael sonrió con aquella sonrisa que rara vez mostraba, una sonrisa verdadera que transformaba completamente su rostro frío y serio en algo cálido. «Está bien, señorita Julia. La ansiedad por ver a su abuela es comprensible. Vamos a recibirla juntos en la entrada», dijo con voz gentil y suave. Julia suspiró hondo intentando calmar el corazón acelerado. Él era el esposo de su hermana. Esos pensamientos y sentimientos estaban mal. Cambió rápidamente el pensamiento hacia la abuela que llegaba. Necesitaba concentrarse en lo que realmente importaba en aquel momento tan especial e importante. La carruaje se detuvo en la entrada imponente de la mansión y Afonso bajó primero seguido de otro hombre de unos 50 años bien vestido. Era el doctor Lucas, un señor de cabellos canosos y mirada bondadosa que ayudaba a doña Antonia a bajar también de la carruaje con cuidado. Julia corrió a ayudarla, sosteniendo el brazo frágil de la abuela con tanto amor y cuidado que todos los presentes se emocionaron con la escena. «Abuela, ¿cómo fue el viaje? ¿Está cansada? ¿Siente dolores?», preguntó Julia. Doña Antonia sonrió débil pero feliz de estar allí con la nieta que tanto amaba, y respondió con voz cansada pero llena de gratitud. «Fue bien, Julia. El doctor cuidó de mí todo el tiempo. ¿Y entonces aquí es donde vive Paula? ¡Qué lugar tan hermoso!», dijo. Julia asintió con la cabeza y dijo con orgullo en la voz, haciendo las presentaciones formales como debía hacerse en aquella sociedad elegante. «Ella es una duquesa ahora, abuela, y déjeme presentar, este es su marido, el duque Rafael Beltrán», dijo señalándolo. Rafael se acercó con postura elegante y dijo con respeto y verdadera gentileza, haciendo una leve reverencia a la señora anciana y frágil: «Sea muy bienvenida a nuestra casa, señora Santoro. Es un honor recibirla aquí. Siéntase como en su propio hogar», dijo. Doña Antonia agradeció emocionada por el médico, por la carruaje cómoda, por toda la ayuda que estaba recibiendo de aquel hombre bondadoso que apenas conocía. «Dios lo bendiga, señor duque, por tanta bondad con esta vieja que no tiene nada para ofrecer a cambio», dijo. Doña Antonia fue llevada con cuidado a una de las habitaciones más hermosas del ala este y quedó a solas con Julia, que la ayudó. «¿Cómo fue el encuentro con Paula? ¿Cómo está ella? ¿Está bien? ¿Es feliz aquí?», preguntó doña Antonia con aquella curiosidad de abuela preocupada. Julia no iba a contar toda la escena inicial fría y cruel a la abuela enferma. No quería preocuparla ni herirla aún más en aquel momento. «Ella está bien, abuela, está hermosa, feliz, y pronto vendrá a verla. Pidió disculpas por todo», dijo mintiendo un poco para proteger su corazón frágil. Doña Antonia sonrió aliviada con aquella noticia, y entonces dijo algo que hizo que Julia se sonrojara hasta la raíz de los cabellos castaños sueltos. «Qué marido tan guapo el de ella, ¿verdad, Julia? Alto, fuerte, elegante. Paula tuvo suerte de conseguir un hombre así», dijo con aquella mirada traviesa. Julia sonrió y la reprendió con voz avergonzada, moviendo la cabeza divertida. «Abuela, ¿qué es eso? No diga eso», dijo enrojeciendo aún más con las palabras de la abuela. El doctor Lucas entró en la habitación acompañado de Rafael, llevando un maletín de cuero con instrumentos médicos y medicamentos caros y eficaces. Examinó a doña Antonia con cuidado, escuchó los pulmones, verificó la fiebre. «Vamos a darle un diagnóstico a la señora. Es una enfermedad respiratoria grave, pero que tiene tratamiento y cura si seguimos todo correctamente», dijo. Explicó que era tuberculosis inicial, que exigía reposo absoluto, alimentación nutritiva, aire puro y un tratamiento con medicamentos específicos durante algunos meses. Con dedicación y cuidado, la señora se recuperará completamente, pero necesita seguir todas mis indicaciones sin excepción», dijo con firmeza. Julia asintió y agradeció, y él salió del cuarto dejando a Rafael aún observando la escena. Entonces Julia miró a la abuela, que ya dormía profundamente,
cansada del viaje largo y agotador, y notó que Rafael todavía estaba allí. Rafael permanecía en la habitación de pie cerca de la puerta, observando a Julia con aquella mirada que ella no lograba descifrar bien, profunda e intensa. Julia se levantó de la silla junto a la cama, alisó nerviosamente el vestido verde y se acercó a él con pasos vacilantes y tímidos. «Señor, quiero agradecerle lo que está haciendo por nosotras dos en verdad», dijo. «No sé qué habría pasado si usted no hubiera ayudado». Rafael soltó aquella sonrisa nuevamente, aquella sonrisa que iluminaba su rostro serio y lo transformaba todo, y dijo con voz suave y reconfortante, llena de verdad: «Señorita Julia, aquí están en su casa, su abuela estará bien. Tendrá el mejor tratamiento, la mejor comida, todo el cuidado necesario», dijo. Julia sonrió agradecida con los ojos brillando de gratitud verdadera, y Rafael supo desde el primer momento que la vio en la puerta de la mansión. Supo que no era solo una ayuda humanitaria lo que estaba haciendo, era algo más profundo que no lograba descifrar ni entender. Julia era dulce, gentil, se preocupaba genuinamente por la abuela. Era completamente diferente de Paula, que aún dormía en ese momento sin importarle. Rafael se había casado con Paula porque el cargo de duque lo exigía. Había llegado a los 35 años y necesitaba una esposa. Pero ninguna le agradaba de verdad, y cuando la marquesa le presentó a Paula, inteligente, astuta, bonita, que entendía de política y hablaba bien, vio en ella una futura socia de negocios y no una esposa de verdad. El amor llegaría con el tiempo, pensó en ese momento. La marquesa tenía la mudanza marcada para otra ciudad, y si no se casaba con Paula, perdería aquella oportunidad única y rápida. Y sabía que Paula era ambiciosa y calculadora, así que le daría el tiempo y el espacio que necesitara para trabajar y viajar, siempre que tuviera todo el lujo y el dinero. Pero con 3 meses de matrimonio, ya estaba arrepentido de aquella decisión apresurada. No sentía ninguna atracción por ella, la encontraba ruda y fría. Delante de él, trataba bien a los empleados, pero él recibía constantes quejas. Ella era muy buena con los nobles, hacía contactos y negocios. Pero, como esposa, era evidente que no había ganado su corazón ni despertado ningún sentimiento en él durante todo aquel tiempo juntos. Y ahora aquella mujer frente a él, con el mismo rostro de Paula, pero con un alma completamente diferente, le hacía sentir algo distinto por dentro. Rafael miró a Julia una última vez, aquellos ojos castaños, inocentes y puros, y dijo con voz suave antes de salir de la habitación: «Hasta luego, señorita Julia. Cualquier cosa que necesite, solo llámeme», dijo con verdadera gentileza. Julia suspiró hondo cuando él salió y cerró la puerta. Sintió la mirada de él sobre ella, aquella mirada que quemaba y confundía. Pero tal vez solo era la bondad de él, queriendo ayudar a la familia de la esposa. Nada más que eso, pensó intentando convencerse, y entonces volvió a sentarse al lado de su abuela, sosteniendo la mano frágil y arrugada, agradeciendo a Dios por tenerla allí con ella. Más tarde ese día, Paula vino a visitar a la abuela. Entró en la habitación con una sonrisa en el rostro y lágrimas falsas en los ojos. Vio lo frágil que estaba en la cama, abrazó a la señora con aquel teatro perfecto. Nuevamente fingió estar emocionada con el reencuentro tan esperado. Julia se quedó pensativa observando aquella escena. Paula decía estar arrepentida y sentir añoranza, pero se despertó tarde, almorzó tranquilamente, y solo ahora vino a ver a la abuela. Aquello para ella no tenía ningún sentido. Una persona que realmente se preocupa vendría corriendo desde temprano para ver cómo estaba. Paula conversó unos minutos con la abuela, dijo que volvería después, y llamó a Julia para caminar con ella por la tarde en el jardín. Más tarde, mientras las dos caminaban entre los rosales y fuentes de mármol, Rafael las observaba desde la ventana de la biblioteca con aquella mirada pensativa. Fue entonces cuando Fernando entró en la sala silenciosamente y se acercó al hermano, siguiendo su mirada hacia las dos mujeres allá abajo. «Son idénticas, hermano. ¿Cómo puede existir
Tanta semejanza así. Es difícil saber quién es quién desde lejos, dijo Fernando con curiosidad en la voz. Rafael continuó mirando al jardín y respondió con voz firme y convencida, sin apartar los ojos de las dos figuras que caminaban. Yo no las creo iguales, Fernando. Son completamente diferentes en todo. Cualquiera que las observe se da cuenta fácilmente, dijo con absoluta certeza. Fernando preguntó si la abuela de ellas estaba bien y cuánto tiempo se quedarían en aquella casa. Se quedarán. El tiempo que sea necesario, el tiempo que haga falta para la completa recuperación de la señora Antonia, dijo Rafael con firmeza. Fernando entonces aprovechó ese momento y habló con voz casual, intentando parecer desinteresado y solo curioso por los planes del hermano mayor. Quiero confirmar contigo el viaje a la corte de la próxima semana. ¿Está todo bien? ¿De verdad vas a ir?, preguntó con interés. Rafael sonrió con aquella sonrisa irónica que conocía tan bien a su hermano y respondió con voz divertida y un poco sorprendido por aquella oferta. ¿Quieres ir conmigo a una de las reuniones? Odias eso. Siempre te quejaste del aburrimiento, dijo curioso por el cambio. Fernando fingió desinterés y respondió rápido. No sé cómo aguantas esas reuniones interminables, pero si quieres puedo acompañarte esta vez para que no vayas solo, dijo Fernando sonriendo. Rafael respondió con voz decidida, sin imaginar lo que aquella respuesta significaba para los planes secretos y peligrosos que se estaban tramando. No será necesario, serán solo 2 días de viaje, y prefiero que te quedes aquí con ellas cuidando la casa, dijo. Fernando pensó que el plan de él y de Paula estaba perfecto para ocurrir sin problemas, y Rafael no imaginaba lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el jardín, Julia preguntaba con curiosidad genuina cómo Paula había conocido a Rafael y se había enamorado de él. Paula contó e inventó con detalles elaborados que estaban enamorados el uno del otro desde la primera mirada, que planeaban tener hijos pronto. Pero Julia no vio ningún amor entre ellos durante todo el tiempo que estuvo allí observando. No vio miradas apasionadas ni gestos cariñosos. Paula sonrió con aquella sonrisa falsa y cambió rápidamente de tema, desviando la conversación hacia la vida de la hermana con curiosidad fingida, pero maliciosa. ¿Y tú, hermanita? ¿Algún pretendiente? ¿Algún muchacho guapo en el pueblo que te corteja y quiere casarse?, preguntó con falso interés. Julia respondió con sinceridad y sencillez. No salgo, Paula, solo trabajo vendiendo panes y verduras y me quedo con la abuela cuidándola. Ella me regaña por eso, dijo. Pero voy a intentar cambiar eso cuando volvamos a casa. Voy a intentar vivir un poco más y conocer gente nueva, completó sonriendo. Paula aprovechó aquella oportunidad perfecta y preguntó con voz casual, pero con el corazón latiendo ansioso, esperando la respuesta que tanto quería oír. ¿Qué dijo el médico sobre la abuela? La próxima semana ya estará bien y ustedes podrán volver a casa, preguntó. Julia la miró incrédula ante aquella pregunta absurda, los ojos muy abiertos por la sorpresa ante la falta de conocimiento de la propia hermana sobre la situación. No, Paula, su tratamiento es de varios meses largos. Tu esposo dijo que podríamos quedarnos. ¿Por ti está bien?, preguntó. Paula respiró hondo conteniendo la rabia que subía. Julia allí estropearía completamente sus planes con Fernando. Claro, Julia, me encanta tenerlas aquí conmigo. Es tan bueno tener a la familia cerca después de tanto tiempo separadas, mintió descaradamente. Ahora voy a salir porque tengo un té por la tarde con mis amigas de la sociedad. Te invitaría, pero sé que prefieres estar con la abuela, ¿verdad?, dijo Paula con aquel tono que dejaba claro que Julia no era bienvenida en aquel mundo de lujo y elegancia. Julia iba a ofrecerse para ir junto a ella. Quería tanto conocer a las amigas de la hermana y ver cómo era aquella vida de la alta sociedad de la que tanto oía hablar. Pero era evidente que Paula no quería su presencia allí. El tono de voz y la mirada dejaban eso más que claro para cualquiera. Y cada vez se hacía más evidente que Paula no la quería realmente allí, que todo aquel arrepentimiento lloroso era solo fingimiento y teatro muy bien ensayado. Julia miró a su alrededor después de que Paula se fue apurada sin siquiera despedirse,
y comenzó a caminar por la enorme propiedad, explorando cada rincón de aquel lugar mágico. Los jardines eran inmensos, con fuentes de mármol esparcidas entre rosales perfumados, árboles frondosos daban sombra a los caminos de piedra, y había una belleza que quitaba el aliento. Los empleados sabían que la patrona tenía una hermana gemela idéntica, pero era muy difícil no confundirlas cuando las veían de lejos por los pasillos. Julia tenía que corregirlos a todos con paciencia y una sonrisa dulce en el rostro, diciendo amablemente que era Julia y no la duquesa Paula. Pasó por los enormes establos que olían a heno fresco y cuero de montura, y encontró a Jorge, el hombre que la había recibido cuando llegó allí por primera vez. Él sonrió al verla acercarse, con aquella curiosidad brillando en los ojos castaños inocentes, y dijo con voz alegre y acogedora sin confundirla esta vez: «Señorita Julia, qué placer verla por aquí en los establos. ¿Vino a conocer los caballos?», dijo con simpatía genuina y verdadera que calentaba el corazón. Julia se detuvo sorprendida y feliz por no haber sido confundida con la hermana una vez más, en aquel día lleno de confusiones y malentendidos constantes. «No me llamó duquesa, Jorge. ¿Cómo supo que era yo, y no Paula?», preguntó curiosa por aquella certeza sobre su identidad. Jorge rió fuerte, con aquella risa franca y honesta de quien trabaja con caballos toda la vida y aprende a conocer bien a las personas. «Perdone la sinceridad, señorita, pero la duquesa jamás pisaría aquí para ver los caballos, ni siquiera le gusta montarlos, les tiene miedo», dijo con respeto. Julia sonrió porque le gustaban mucho los caballos desde niña. Cuando iba a entregar panes a la propiedad de los Mendoza en el pueblo, el dueño bondadoso la dejaba montar. «Jorge, ¿puedo montar uno de ellos? Sé cabalgar bien. Aprendí cuando era niña y siempre me encantó», pidió con aquellos ojos brillando de deseo. Jorge sonrió ampliamente y dijo con voz animada, feliz de tener a alguien que realmente amaba a los animales que él tanto quería y cuidaba con dedicación. «Claro que sí, señorita. Voy a preparar a Lilita para usted», dijo entrando al gran establo para preparar a la yegua. Lilita era una yegua blanca, calma y serena, con ojos dulces y una crin que brillaba como nieve bajo el sol de la tarde cálida. Julia montó con ayuda de Jorge y cabalgó con ella durante un buen rato por los inmensos campos verdes que rodeaban la propiedad hermosa como un sueño. Se detuvo de repente cuando no podía creer lo que sus ojos veían al frente, en medio de los campos. Encontró una morera enorme con frutos grandes y maduros. Haría una tarta para la abuela. A ella le encantaba la tarta de mora. Siempre decía que era su postre favorito desde niña en la granja de sus padres. Julia bajó del caballo con cuidado, ató a Lilita a un árbol cercano y comenzó a comer las moras frescas y dulces que explotaban deliciosamente en la boca. Pero no tenía dónde colocar las frutas para llevarlas de regreso a la mansión, y vio entonces que el vestido que la hermana le había dado estaba quedando todo manchado. La tela verde se estaba volviendo morada y roja, con el jugo de las moras que corría por los dedos mientras comía algunas más, deliciosas y maduras. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente por el camino de tierra, y el corazón se le aceleró sin saber exactamente por qué. Era él, el duque Rafael, montado en un imponente caballo negro que combinaba perfectamente con su presencia fuerte y magnética en aquel momento tan especial. Detuvo el caballo a su lado, bajó con aquella elegancia natural y vio aquella escena inusual que lo hizo sonreír de verdad por primera vez. Julia, con las manos llenas de moras rojas y moradas, la boca toda manchada como una niña traviesa, el vestido verde completamente arruinado por las frutas maduras. Él sonrió con aquella sonrisa que transformaba por completo su rostro serio y frío, y dijo con voz divertida y llena de una ternura inesperada que la sorprendió: «Creo que necesita ayuda para llevar esas moras, ¿verdad?», dijo con humor en la voz. Julia sonrió avergonzada, sonrojándose hasta la raíz del cabello, sintiéndose tonta pero feliz al mismo tiempo en aquel momento único y especial. «Sí la necesito, señor. Quiero hacer una tarta para la abuela, a ella le encanta,
Pero no tengo dónde llevar todas las moras, dijo con voz suave y avergonzada. Rafael se quitó su abrigo de lana fina sin dudar un segundo, aquel abrigo caro y elegante, y se lo extendió con aquel gesto tan generoso. «Póngalas aquí, no se preocupe por el abrigo», dijo con sencillez, y Julia protestó preocupada por la tela tan cara y fina para estropearla así. «Va a ensuciar todo su abrigo, es muy bonito, y debe haber costado demasiado caro para arruinarlo así con manchas», dijo intentando rechazar el gesto. Rafael comenzó a recoger moras con aquellas manos grandes y fuertes, colocándolas en el abrigo extendido, y dijo algo que hizo que el corazón de Julia se apretara con fuerza. «Yo también quiero comer esa tarta después, hace años que no como tarta de mora», dijo con voz suave y nostálgica. «Mi madre plantó este árbol cuando yo era pequeño, le encantaba hacer tartas y dulces. Hacía tiempo que no venía a este lugar», completó con profunda añoranza. Julia preguntó con voz suave y curiosa, queriendo conocer más sobre aquel hombre misterioso que tanto la conmovía sin entender por qué sucedía aquello. «¿Y sus padres? ¿Dónde están ahora?», preguntó con inocencia genuina, sin darse cuenta del dolor que aquella pregunta despertaría en su corazón. Rafael respondió con una voz cargada de una tristeza antigua pero aceptada, mirando la morera que su madre había plantado tantos años atrás con tanto cariño. «Ellos murieron hace unos 9 años, mi padre primero por una enfermedad del corazón y 2 años después mi madre», dijo con voz baja. «Entonces ahora somos Fernando y yo, solo nosotros dos», completó con la voz cargada de una emoción contenida. Él le mostró la enorme cantidad de moras rojas y brillantes que habían recogido juntos, y preguntó con aquella sonrisa, regresando a su rostro marcado: «¿Está bien así? Creo que tenemos moras suficientes para hacer varias tartas grandes y deliciosas», dijo con humor, en la voz suave y cariñosa. Julia respondió con los ojos brillando de alegría y gratitud verdadera por aquel momento simple, pero perfecto, que nunca olvidaría en toda su vida. «Está perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Voy a regresar ahora y hacer la tarta mientras todavía hay luz», dijo con voz emocionada y agradecida. Él tomó el abrigo lleno de moras con cuidado para no derramar ninguna fruta roja preciosa. Lo colocó en su caballo negro con delicadeza y firmeza para que no cayera. Y entonces se acercó a Julia para ayudarla a subir al caballo blanco, y nuevamente ella sintió aquellas manos grandes y cálidas en su cintura fina. El contacto duró más de lo necesario, los dedos firmes sosteniendo su cintura, el calor atravesando la tela del vestido manchado de mora dulcemente, fragante. Sus miradas se encontraron en aquel instante suspendido en el tiempo, castaños profundos mirando a castaños brillantes, y algo pasó entre ellos como un rayo invisible pero intenso. Un escalofrío recorrió la espalda de Julia, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escuchar cada latido desesperado y acelerado de su pecho. Rafael sintió algo que nunca había sentido antes, un deseo de proteger, de permanecer cerca, de conocer cada detalle de aquella mujer, misteriosa y pura que había aparecido. Luego montó el caballo negro, con aquella elegancia natural de quien nació cabalgando, y partieron hacia casa lado a lado, avanzando despacio sin ninguna prisa. El sol de la tarde pintaba el cielo de intensos tonos naranjas y rosados, las sombras alargadas de los árboles danzaban sobre el camino de tierra alrededor de los caballos. Julia lo miraba de reojo, observando el perfil fuerte iluminado por la luz dorada, el cabello castaño moviéndose con el suave paso del caballo negro. Rafael miraba hacia adelante, pero sentía la mirada de ella sobre él como un fuego que quemaba, y sonrió discretamente sin que ella viera aquella sonrisa que en ese momento era solo para ella. El viento traía el aroma de las moras mezclado con el perfume de ella, dulce y natural como flores silvestres del campo que crecen libres por el mundo. Y en aquel instante simple de 2 caballos caminando lado a lado, bajo el cielo anaranjado del atardecer, algo comenzó a florecer, entre ellos como las moras rojas y prohibidas.
Al regresar a la mansión, Julia fue directo a la enorme cocina con el abrigo lleno de moras rojas y maduras en los brazos. Las empleadas quedaron atónitas al verla con el vestido todo manchado de mora morada y roja. Julia les pidió ayuda con una sonrisa dulce y avergonzada, pues quería hacer una tarta para la abuela. Hizo 3 tartas grandes y fragantes, ya que Rafael había exagerado con las moras recogidas, llenando todo el abrigo de frutas maduras y deliciosas en su punto justo. Una de las empleadas, llamada Rosa, una mujer de mediana edad, se acercó a ella y dijo con verdadero asombro en la voz: «Es muy extraño ver a la señorita aquí en la cocina ayudando a hacer tartas. Parece que estamos viendo a la duquesa, pero al mismo tiempo no», dijo. Julia rió con aquella risa dulce y natural que iluminaba todo el ambiente a su alrededor, sin ninguna pretensión ni vanidad en la voz suave y amable. «Por favor, llámenme Julia, sin formalidades. Somos todas mujeres aquí trabajando juntas», dijo con una sinceridad genuina que tocó el corazón de todas. «¿Pero cómo así mi hermana no viene a esta cocina tan increíble? Es tan bonita y perfumada, llena de cosas buenas», preguntó curiosa sin entenderlo. Las empleadas se miraron nerviosas, intercambiando miradas de miedo y duda, sin saber si debían o no decir la verdad sobre la duquesa. Julia las miró con aquellos ojos bondadosos y dijo con voz suave y acogedora, creando un espacio seguro para todas, allí en aquella cocina cálida: «No tengan miedo de hablar conmigo, pueden confiar. Lo que se dice en la cocina se queda en la cocina. Prometo guardar el secreto», dijo con sinceridad. Y en ese momento mágico, Julia abrió una puerta de confianza con ellas, algo que Paula jamás había logrado en más de un año viviendo allí. Se sentaron a la gran mesa de madera para comer una de las tartas aún calientes del horno, maravilladas con el sabor dulce y perfecto de las moras. Lucia, la joven empleada que la había ayudado a vestirse por la mañana, reunió valor y dijo lo que todas pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta: «Julia, tu hermana es mala y cruel con todas nosotras, y tú eres buena y gentil. Son completamente diferentes, a pesar de tener el mismo rostro», dijo. «Ella no sabe tratar bien a nadie con respeto o dignidad. Tenemos miedo incluso de respirar cerca de ella cuando está de mal humor», continuó con amargura. «Tenemos miedo de hablar con el duque sobre esto. Antes los empleados antiguos hablaban y se quejaban, pero cuando él viajaba ella les duplicaba el trabajo y los despedía, y necesitamos el empleo», dijo Rosa. Julia escuchaba todas las quejas atentamente, con el corazón apretado de tristeza, entendiendo cada vez más en quién se había convertido realmente su hermana en esos años. Y entonces escuchó algo que hizo que su corazón temblara y latiera descontrolado en el pecho apretado, algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre aquel matrimonio. Lucia habló en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solas en la cocina, y reveló el secreto que todos sabían pero nadie decía. «El duque no la ama de verdad, Julia, y desde que se casaron duermen en habitaciones completamente separadas. Nunca lo vi entrar en el cuarto de ella», dijo. Paula había dicho que planeaban tener hijos pronto, que estaban apasionados el uno por el otro, pero todo era mentira, pensó Julia. El matrimonio era solo de fachada, una unión de conveniencia y no de amor verdadero, como Paula había inventado aquella tarde en el jardín. En ese momento tenso, Afonso, el mayordomo serio y siempre formal de la casa, entró en la cocina con pasos firmes y todas dejaron de hablar inmediatamente. Él las miró a todas sentadas a la mesa, comiendo tarta, y dijo con voz seria y grave que hizo que la sangre de Julia se helara en las venas: «¿Están hablando de la duquesa a sus espaldas? ¿Saben que eso puede costarles sus empleos?», preguntó con aquella voz autoritaria de siempre. Julia se puso completamente roja de vergüenza, sintiendo que había puesto a todas en un peligro terrible por su culpa y su curiosidad ingenua. Entonces, Afonso sonrió por primera vez desde que Julia lo había conocido, tomó una silla y se sentó a la mesa con todas para sorpresa general. «Yo también quiero oír todo lo que tienen para contar. Denme todos los detalles», dijo con un humor inesperado en su voz habitualmente seria.
Tomó un trozo grande de tarta aún caliente, probó, y sus ojos se abrieron de placer y sorpresa con aquel sabor maravilloso y casero que no probaba desde hacía años. «Dios mío, qué delicia es esto. Es la mejor tarta de mora que he probado en toda mi vida», dijo cerrando los ojos. Y todas estallaron en una risa buena y liberadora, esa risa que solo surge cuando las personas se sienten seguras y cómodas unas con otras. Después de aquel episodio especial en la cocina, que quedaría marcado para siempre en la memoria de todos los presentes en aquel día único, para Julia todo quedó claro. El duque rechazaba completamente a Paula y no la amaba de verdad, y ella estaba allí solo por el lujo y el dinero que él le ofrecía. Julia entró en el cuarto de la abuela con una bandeja de té caliente humeante y un generoso trozo de tarta de mora aún tibia del horno. «Abuela, mira lo que te traje», dijo con voz dulce. Doña Antonia se incorporó en la cama con dificultad, tosiendo un poco, y vio la tarta de mora que tanto amaba desde niña en la granja de sus padres. Sus ojos brillaron de alegría, las manos temblando de emoción al tomar el plato que Julia le ofrecía con tanto cuidado. «Julia, querida mía, ¿cuánto tiempo hacía que no comía una tarta así? El aspecto es perfecto, aromático, exactamente como la hacía mi madre», dijo emocionada. Julia la ayudó a acomodarse mejor entre las almohadas suaves, le entregó el plato y ella comió despacio, cerrando los ojos al saborear cada bocado. «Está perfecta. Tienes el don de tu bisabuela para hacer dulces y tartas maravillosas», dijo con orgullo en la voz débil. Julia entonces contó animada que fue a buscar las moras sola cabalgando por los campos, y que el duque apareció y la ayudó a recoger todas las frutas maduras. La abuela la miró con aquella mirada sabia de quien ha vivido mucho y conoce los peligros del corazón humano, y dijo con voz seria y genuinamente preocupada: «Julia, ten mucho cuidado con lo que está pasando. Él es el esposo de tu hermana. No puede haber nada entre ustedes», dijo con firmeza. «Cuando llegué y él vino al cuarto a visitarme con el doctor, vi cómo te mira, eso es muy peligroso para los dos», completó. Julia se defendió de inmediato, sonrojándose hasta la raíz del cabello suelto, el corazón latiendo con fuerza en el pecho apretado por la negación y el miedo de lo que sentía sin querer. «Abuela, él solo está siendo amable conmigo, no es nada especial ni diferente», dijo intentando convencerse también de aquellas palabras vacías. Doña Antonia la miró profundamente a los ojos castaños, iguales a los suyos, y dijo la verdad que ambas sabían pero aún no querían admitir en voz alta. «Tú y yo sabemos que no es solo amabilidad, Julia. No te mientas a ti misma ni a mí, que te conozco desde que naciste», dijo con sabiduría. Julia sabía que la abuela tenía toda la razón. El duque Rafael estaba moviendo algo dentro de ella de una forma que nunca había sentido en su vida. Y sabiendo todo lo que descubrió aquella tarde en la cocina sobre el matrimonio falso de él con Paula, ese sentimiento se volvía cada vez más claro y peligroso. Quedaba claro que ella también estaba provocando lo mismo en él de manera intensa, creando un vínculo prohibido e imposible entre dos corazones solitarios. Mientras tanto, en una pequeña cabaña apartada de la propiedad principal, escondida entre los árboles densos del bosque, Fernando y Paula se encontraban en secreto como siempre lo hacían. Paula caminaba de un lado a otro nerviosa, las manos sudando frío, y preguntó con voz ansiosa y desesperada, llena de miedo, por lo que estaba por venir: «Fernando, entonces confirmaste que él va a viajar, ¿correcto? ¿Todo está listo para que ocurra la próxima semana, como lo planeamos?», preguntó mordiéndose las uñas pintadas nerviosamente. Fernando la sujetó por los hombros con firmeza, intentando calmarla, y dijo con voz segura y confiada, llena de una determinación fría y calculadora que daba miedo: «Sí, Paula, todo está confirmado y perfectamente preparado. Los hombres lo estarán esperando en la carretera solitaria y desierta del bosque», dijo con frialdad. «Vamos a simular un asalto. Solo irá él, Jorge y otro hombre de escolta. No imagina lo que le espera en ese camino», completó.
Paula siguió caminando de un lado a otro de la pequeña cabaña, el vestido caro arrastrándose por el polvo del viejo suelo de madera. «Espero que mi hermana no arruine los planes de alguna manera, Fernando. Tú te quedarás con el título de duque después de que todo ocurra. Esperaremos unos meses de luto respetuoso y luego nos casaremos públicamente, esta vez con una fiesta enorme», dijo Paula planeando fríamente el futuro. «Y todo será nuestro, la mansión, las tierras, el dinero, el poder, todo lo que siempre quise y merecí», completó con la ambición brillando en sus ojos. Fernando la atrajo hacia él con fuerza, las manos sujetando su cintura. Paula lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, y preguntó con voz más baja y seria, por primera vez: «¿Estás realmente listo para hacer esto, mi amor? Él es tu hermano de sangre. Crecieron juntos, comparte todo contigo», preguntó poniendo a prueba su determinación. Fernando la miró fijamente a los ojos con aquella frialdad que ella conocía tan bien, sin ninguna duda ni remordimiento visible en su rostro atractivo. «Sé que es mi hermano, Paula, pero él está donde yo quiero estar, y solo uno de los dos puede estar al mando de todo, y seré yo, no él que siempre lo tuvo todo sin esfuerzo», completó con odio. Paula lo besó apasionadamente, y aquel beso lleno de ambición compartida selló el destino que aguardaba a Rafael Beltrán sin que él supiera nada. El plan estaba en marcha. La próxima semana lo cambiaría todo para siempre. En los días siguientes, Paula evitaba por completo la presencia de Julia en la casa. Apenas lograba estar en el mismo ambiente que ella sin sentir rabia. Incluso intentó fingir estar feliz con la hermana como Rafael quería, pero no conseguía mantener aquel teatro por mucho tiempo, y tampoco lograba ir a ver a la abuela en la habitación, aquella anciana que le recordaba un pasado que quería borrar para siempre de su memoria. Las cosas ya estaban a punto de cambiar con el plan, así que ya no necesitaba seguir lo que Rafael le decía. Pero Rafael era completamente lo contrario. Aún intentando luchar contra aquel sentimiento que crecía cada día, era llamado por una fuerza inexplicable que no comprendía, una fuerza que lo atraía hacia donde estaba Julia, como un imán invisible al que no podía resistirse por más que intentara luchar contra eso. Varias veces pasó por la habitación de doña Antonia y vio a Julia durmiendo incómoda en la silla al lado de la cama. El día que recogieron moras juntos, cuando volvió a la biblioteca más tarde después del paseo, había un trozo de tarta aún caliente esperándolo sobre su escritorio de trabajo. Sabía que había sido Julia quien la dejó allí, porque sus empleados solo dejaban comida si él estaba presente y la pedía directamente. Saboreó cada bocado de aquella tarta con placer, cerrando los ojos y recordando el momento especial que compartieron recogiendo las frutas rojas juntos. Cuando la veía salir a cabalgar temprano por la mañana, él salía a escondidas poco después, tomaba otro camino por los campos verdes y fingía encontrarse con ella, y la acompañaba cabalgando lado a lado, escuchándola hablar de la vida sencilla en la aldea, de los animales que criaba, de las plantaciones que cuidaba junto a la abuela. Todo aquello estaba completamente mal, y él lo sabía muy bien en el fondo de su corazón y de su conciencia, que gritaba constantemente. Estaba casado con la hermana de ella, y no podía estar enamorándose de Julia de aquella forma tan intensa y arrolladora, pero se estaba enamorando perdidamente con cada día que pasaba a su lado. Ella y Paula eran idénticas físicamente en el rostro y el cuerpo, pero la belleza de Julia brillaba de adentro hacia afuera, venía de su alma pura. Él veía cómo trataba a cada empleado por su nombre con respeto, dando los buenos días y las buenas tardes, preguntando si estaban bien. Cocinaba maravillosamente, mejor que cualquier cocinero profesional que él hubiera contratado en toda su vida de riqueza y lujo. Ponía amor en cada plato. Y él percibió con claridad que Paula ya no soportaba tener a Julia en su casa. La incomodidad y la rabia eran visibles en sus ojos fríos, y él sabía que aquel matrimonio era insostenible para él. Independientemente de que Julia estuviera allí o no, ya lo venía pensando seriamente desde hacía tiempo.
No tendría hijos con una mujer a la que no amaba en absoluto, a la que apenas podía mirar sin sentir vacío y frialdad en el pecho apretado. Había tomado una decisión equivocada en el pasado por presión y conveniencia, y necesitaba corregir ese error antes de que fuera demasiado tarde para todos los involucrados. Y la llegada inesperada de Julia dejó eso mucho más claro para él, como una luz iluminando un camino oscuro que no veía antes de aquel día. Le mostró que, sí, podía amar, que su corazón no era de piedra como pensaba, que aún había esperanza de felicidad verdadera para él. En la cena de aquella noche, nuevamente Paula no estaba presente en la mesa. Dijo que se sentía mal y que se quedaría en la habitación, descansando sola como venía haciendo últimamente. Fernando cenó con ellos en la mesa grande y elegante, simpático y sonriente, como siempre era en público, pero Julia no confiaba en él por algún motivo. Conversaba con ella con educación, elogiando los panes y pasteles deliciosos que ella había hecho para el desayuno de aquel día, con sus propias manos hábiles. Señorita Julia, sus manos tienen un don divino para estas cosas culinarias. Todo es muy bueno. Nunca he comido un pan tan sabroso, dijo Fernando con un encanto exagerado. Julia sonreía con educación y agradecía los elogios, pero había algo en aquella sonrisa de él que la dejaba incómoda y con un escalofrío extraño recorriéndole la espalda. Después de la cena, Fernando y el duque se quedaron conversando sobre el importante viaje que él haría a la mañana siguiente muy temprano a la corte del rey. Julia le deseó buen viaje con sinceridad, les dio las buenas noches a los dos hombres y se dirigió a la inmensa biblioteca que tanto le gustaba explorar todas las noches. Le gustaba elegir un libro nuevo para leer mientras se quedaba con la abuela, durante las largas noches silenciosas y solitarias de aquella enorme mansión. La biblioteca era grande e impresionante. Tenía muchas colecciones increíbles de literatura clásica que nunca había visto antes en la vida sencilla de la pequeña aldea. Julia tomó la escalerilla de madera para alcanzar los estantes más altos donde estaban los libros antiguos, y pasó un buen rato eligiendo y leyendo los lomos envejecidos, hasta que finalmente vio el libro que buscaba en el estante más alto, un volumen que quería leer desde que lo había visto. Pero al subir un escalón más de la vieja escalerilla para alcanzar el libro, perdió el equilibrio peligrosamente y la escalerilla se sacudió bajo sus pies descalzos y ligeros. Y nuevamente, él estaba allí como siempre, cuando ella lo necesitaba, como si el destino los uniera constantemente, y cayó directamente en su fuerte regazo. El calor de su pecho era cálido y reconfortante a través de la camisa de lino blanco, los brazos fuertes sujetándola con firmeza contra la caída que podría haberla lastimado. Rafael la miraba profundamente, con aquellos ojos castaños oscuros, llenos de deseo y amor contenido desde hacía tantos días. La tensión entre ellos era inevitable y palpable en el aire. La bajó despacio hasta el suelo sin ninguna prisa, los cuerpos rozándose durante el movimiento lento e intencional que hizo que ambos temblaran, y entonces la apoyó suavemente contra la estantería de libros antiguos, las manos grandes a cada lado del rostro de ella, los cuerpos tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Pasó la mano por su rostro con una delicadeza infinita, los dedos acariciando la piel suave como si fuera la cosa más preciosa del mundo entero. Y susurró solo su nombre, con aquella voz ronca y cargada de sentimiento verdadero que hizo que el corazón de Julia se detuviera por un segundo eterno. «Julia», susurró Rafael, mirándola profundamente a los ojos, y luego inclinó la cabeza despacio, dándole tiempo para que ella se negara si quería hacerlo en ese momento. Pero Julia no se negó. No pudo negarse, aún sabiendo que estaba mal, y sus labios se encontraron finalmente en aquel beso esperado durante tanto tiempo. Fue un beso suave al principio, respetuoso y lleno de amor verdadero, los labios explorándose despacio como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Entonces, el beso se volvió más profundo, más intenso y desesperado, las manos de él en la cintura de ella acercándola más.
las manos de ella en el pecho fuerte de él. El mundo desapareció a su alrededor. Solo existía aquel momento perfecto y prohibido en la biblioteca silenciosa. El beso tenía todo lo que ambos habían guardado durante días, toda la atracción, todo el deseo, todo el amor imposible que crecía entre ellos como flores silvestres. Era incorrecto, pero se sentía tan correcto, tan perfecto, como si hubieran sido hechos el uno para el otro desde el inicio de los tiempos en esta vida y en todas las demás. Julia finalmente reunió fuerzas y lo empujó suavemente pero con firmeza, la respiración agitada, los labios hinchados por el beso intenso que compartieron en la biblioteca, vacía y silenciosa. «Rafael, no, esto está mal. Tú eres el esposo de mi hermana, no podemos hacerle esto a ella», dijo con voz temblorosa, llena de culpa y deseo mezclados. Rafael tomó las manos de ella entre las suyas, grandes y cálidas, mirándola profundamente a los ojos con una sinceridad absoluta y una verdad desnuda que necesitaba decir. «Julia, escúchame con atención, sé que está mal, y te pido perdón por haberte puesto en esta situación complicada», dijo con voz seria y cargada. «No fue apropiado lo que hicimos aquí, pero no amo a Paula, nunca la amé, ni siquiera consumamos el matrimonio en todo este tiempo juntos», confesó. «Y ya estaba pensando seriamente en separarme de ella, incluso antes de conocerte. El matrimonio es completamente insostenible y vacío», continuó con una sinceridad dolorosa. «Pero cuando te vi salir por aquella puerta aquel día, en ese momento supe inmediatamente que serías tú, Julia», dijo emocionado. «Todo sucedió muy rápido entre nosotros, no controlamos lo que sentimos el uno por el otro, y sé que tú sientes lo mismo que yo siento», dijo Rafael. Julia respiraba con dificultad, el corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho apretado, las manos temblando dentro de las manos grandes y cálidas de él que las sujetaban con firmeza. «Esto es una locura total, Rafael. Aunque su matrimonio no sea real ni consumado, ella es tu esposa ante Dios y la ley», dijo desesperada. «Y es mi hermana de sangre, mi hermana gemela. No puedo hacerle esto, aunque ella sea como es», continuó. Rafael la miró con aquella mirada que derretía todo su ser, y dijo algo que hizo que su corazón se detuviera una vez más en aquella noche inolvidable. «Necesito viajar mañana muy temprano al amanecer. Es un viaje de 2 días para resolver asuntos importantes en la corte del rey», dijo con voz firme. «Pero cuando regrese de ese viaje, prometo que voy a resolver todo esto. Voy a terminar este matrimonio falso de una vez por todas», prometió. Julia lo miró. Ella sí sentía lo mismo. Sentía todo lo que él sentía y aún más, pero necesitaba salir de allí inmediatamente. Entonces lo miró fijamente a los ojos castaños oscuros y dijo con voz firme pero emocionada lo que necesitaba decir en ese momento. «Hablamos cuando regreses del viaje, y diremos todo esto a Paula juntos, cara a cara, ¿de acuerdo?», dijo con una valentía que no sabía que tenía. Rafael asintió con la cabeza aceptando plenamente, entendiendo que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo entre ellos tan rápidamente. Ella lo miró una última vez, con todo el cariño que sentía brillando en los ojos castaños transparentes, y dijo con voz suave y cargada de sentimiento verdadero y puro: «Buen viaje mañana, y por favor ten cuidado», dijo con preocupación genuina en el corazón apretado. Y salió de la biblioteca rápidamente sin mirar atrás, porque si miraba, no tendría fuerzas para salir de aquel lugar y de aquellos brazos que tanto deseaba en secreto. Julia no consiguió dormir aquella noche y escuchó cuando Rafael partió muy temprano antes de que saliera el sol. Haber hecho lo que hizo la angustiaba profundamente. Era incorrecto engañar a su hermana de esa forma, aunque fuera Paula. Pero Rafael dijo que hablarían cuando regresara, y esa promesa la mantenía esperanzada. Se arregló y fue a ver a su abuela. Ella estaba despierta, y mucho mejor, peinándose sola sentada en la cama. «Doña Antonia, ¿por qué no me esperó? Podría haberse caído», dijo Julia con preocupación. Antonia sonrió diciendo que se estaba sintiendo bien con aquellos buenos medicamentos que el doctor le había recetado.
Durante el día caminó por la enorme casa, pero no vio a Paula en ningún lugar. Ella almorzó en su propia habitación, como venía haciendo últimamente, para evitar cualquier encuentro con Julia o con la abuela. Más tarde, cuando la abuela finalmente se durmió, Julia sintió una inquietud extraña en el corazón que la impulsaba a ir a hablar con su hermana. Salió del cuarto en silencio y fue en dirección a la habitación de su hermana, en el otro lado de la enorme mansión llena de secretos. Cuando iba a entrar al pasillo que conducía a los aposentos de Paula, vio algo que le heló la sangre por completo. Vio a Paula y a Fernando caminando de la mano por el pasillo oscuro, sonriendo y susurrándose cosas como hacen los amantes apasionados. Él la besó con pasión, apoyándola contra la fría pared de piedra, y ella lo atrajo hacia su habitación con una urgencia evidente. Julia se acercó, despacio a la puerta entreabierta sin hacer ruido, el corazón latiendo descontrolado. No podía ser que aquello estuviera ocurriendo. Escuchó risas bajas, sonidos de más besos. Y entonces llegó la terrible revelación, cuando oyó la voz fría de Paula, diciendo algo que hizo que su mundo se derrumbara por completo. A estas horas ya debe haber partido, mi amor. Tú eres el duque ahora. ¿Cuándo tendremos noticias de que todo salió bien?, preguntó Paula. Fernando soltó una risa baja que hizo que el pánico creciera dentro de Julia. Mañana por la mañana Pablo vendrá a avisarme que todo está resuelto, pero por la hora ya sucedió, ya está hecho, dijo con una frialdad aterradora. Julia apoyó aún más el oído en la puerta, intentando escuchar cada palabra de aquella conversación que revelaba la terrible conspiración contra Rafael. «Entonces ya puedo expulsar a Julia de aquí, ya que no tiene más a Rafael para protegerla», preguntó Paula. Fernando respondió: «Qué mala eres, Paula. Espera al menos a Pinus Vance que el cuerpo se enfríe primero», dijo riendo bajo sin ningún remordimiento en el tono frío. Julia dejó escapar un suspiro demasiado fuerte, conmocionada por todo, y sin querer tocó la puerta que se abrió con un chirrido alto, rompiendo el silencio. Paula y Fernando se sobresaltaron girándose rápidamente hacia la puerta, los rostros pálidos de susto al ver a Julia allí parada escuchándolo todo. Paula gritó con una voz aguda de pánico y rabia mezclados al ver a la hermana siendo testigo de su traición y conspiración contra el marido. «Julia, ¿qué escuchaste? Respóndeme ahora, ¿cuánto tiempo llevas ahí oyendo nuestras conversaciones?», gritó desesperada intentando medir el daño causado por el descubrimiento. Julia entró en la habitación con pasos firmes a pesar de las piernas temblorosas, el rostro blanco de shock, pero los ojos llenos de determinación y valentía. «¿Qué le hicieron a Rafael? Díganlo ahora o grito y llamo a todos los empleados aquí inmediatamente», exigió con voz temblorosa. En ese momento Paula percibió finalmente la profunda conexión de Julia con su marido, vio el amor y la desesperación en sus ojos, y soltó una risa alta y cruel que resonó en la lujosa habitación. «Lo siento, hermanita, pero él no será tuyo ni mío nunca más», dijo. Miró a Fernando con aquella mirada cómplice de conspiradores y dijo lo que Julia más temía escuchar. «Escuchó demasiado, Fernando. Tenemos que sacarla de aquí inmediatamente antes de que arruine todo. Está oscureciendo. Déjala encerrada en el sótano hasta que decidamos qué hacer», ordenó. Julia iba a correr desesperada hacia la puerta, gritando por ayuda, pero Fernando fue más rápido y la sujetó de los brazos con fuerza. Fernando habló con voz baja y amenazante, mirando profundamente a sus ojos llenos de lágrimas de desesperación y miedo creciente. «No grites ni intentes nada. Recuerda que tu querida abuela está en esa habitación sola y frágil. ¿Quieres que algo le pase a ella también?», amenazó. Julia sintió que el mundo se derrumbaba. Rafael estaba muerto o herido, y ahora ella era prisionera de aquellos monstruos que un día llamó familia. «Por favor, déjenla en paz. No voy a gritar ni a decir nada a nadie. Lo prometo. Solo déjenos irnos», suplicó entre lágrimas. Paula sonrió con aquel gesto que transformaba su hermoso rostro en algo irreconocible. «Estás loca, Julia. Escuchaste toda nuestra conversación. No voy a dejarte ir», dijo. «Pero quédate callada y compórtate bien,
y tu abuela estará a salvo. Amenazó con pura maldad. Julia lloraba mirando incrédula a aquella mujer que un día fue su hermana gemela, su otra mitad, su mejor amiga. Paula, ¿cómo puedes hacer todo esto? Ya no te reconozco, dijo destrozada. Paula la miró con aquellos ojos fríos. Me das pereza, Julia, dijo. Fernando la llevó al sótano oscuro. Ahora Paula y Fernando solo necesitaban esperar a que Pablo apareciera trayendo la noticia que aguardaban con tanta ansiedad y decir que todo estaba hecho. Los dos se sentaron en la lujosa sala inquietos y nerviosos, bebiendo vino caro y esperando noticias. Afonso vino a hablar con Paula. Señora duquesa, doña Antonia está llamando insistentemente a Julia y no la encontré en ningún lugar. ¿La señora sabe dónde está?, preguntó preocupado. Paula miró a Afonso con aquella mirada fría y respondió sin dudar con la mentira ensayada que había preparado para aquel momento inevitable. Dígale que Julia quiso aprovechar la hermosa noche estrellada y salió a cabalgar sola por los campos, ya sabe cómo es de aventurera, dijo. Afonso se extrañó profundamente por aquella respuesta que no tenía ningún sentido conociendo a Julia como la conocía después de todos esos días juntos en la cocina conversando. ¿De noche, señora? Pero es peligroso cabalgar en la oscuridad. Podría lastimarse o caer del caballo y nadie la vería, dijo con preocupación genuina. Paula suspiró irritada. Sí, Afonso, de noche no soy la niñera de mi hermana para vigilar cada paso que da, dijo con evidente aspereza. Afonso pidió permiso con educación y subió pensando en aquella situación demasiado extraña. Decidió buscar por toda la casa, en todas las habitaciones, en la biblioteca, en la cocina, en los establos, en todos los lugares que conocía bien. Y entonces bajó al sótano oscuro que casi nunca se usaba. Cuando abrió la pesada puerta, pues tenía la llave de todo como buen mayordomo, encontró a Julia sentada en el suelo frío, llorando desesperada y aterrada. Afonso se acercó corriendo, conmocionado por aquella escena terrible e inesperada. Julia, ¿qué hace aquí encerrada en el sótano oscuro? ¿Quién le hizo esto, Dios mío?, preguntó desesperado, ayudándola a levantarse del suelo. Julia se aferró a sus brazos con desesperación y habló demasiado rápido, las palabras atropellándose en la urgencia por salvar una vida. Afonso, escuche con atención, necesitamos ser muy rápidos, no hay tiempo que perder o Rafael muere, dijo con los ojos abiertos por el pánico absoluto. Julia le contó todo lo que vio y oyó, cada detalle de la conspiración entre Paula y Fernando para acabar con el duque en la carretera. Coja un caballo ahora, corra hasta la ciudad y avise al puesto de la Guardia Real inmediatamente. Dígales que envíen hombres aquí, ordenó. Y hombres tras el duque, puede estar herido o algo peor en la carretera, vaya, Afonso, y vuelva a encerrarme aquí, dijo. Ellos no pueden sospechar nada de lo que usted está haciendo, completó con miedo absoluto. Afonso asintió con la cabeza, entendiendo perfectamente la gravedad y la urgencia del momento. Ahora tenía que correr contra el tiempo. Cada segundo contaba. Salió por la parte trasera para no ser visto por Paula ni Fernando, tomó el caballo más rápido de los establos y salió al galope desesperado. Las horas pasaron arrastrándose lentamente. Paula y Fernando permanecieron en la sala toda la madrugada. Y entonces escucharon cascos de caballos, muchos caballos galopando con fuerza por el camino que conducía a la mansión. Fernando fue hasta la gran ventana y miró hacia afuera asustado, y Paula aguardaba ansiosa en el sofá sin conseguir respirar bien con el miedo creciente. ¿Quién es Fernando?, preguntó Paula con voz temblorosa de ansiedad y miedo mezclados. Fernando miró y su rostro palideció por completo al ver la escena terrible que se acercaba cada vez más rápido por el camino de la enorme propiedad. La Guardia Real, Paula, son soldados de la Guardia Real con Afonso al frente, guiándolos a todos. Hasta aquí, dijo con la voz quebrada por el pánico absoluto. Paula se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza desesperada, el mundo derrumbándose a su alrededor sin entender qué había salido mal en los planes. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo descubrieron todo?
gritó desesperada de miedo. Vieron a Afonso al frente de los soldados con una expresión seria y determinada, y todos entraron en la casa con pasos firmes y pesados que resonaban. El comandante alto, con uniforme impecable, fue recibido por Fernando, que intentaba mantener la compostura, fingiendo inocencia y sorpresa ante aquella invasión repentina. «Señor comandante, ¿a qué debemos esta visita inesperada?», preguntó fingiendo preocupación. El comandante fue seco y brusco, mirando a los dos traidores con un desprecio absoluto visible en los ojos experimentados que ya habían visto mucha maldad en la vida. «Quiero que el señor y la señora Paula se sienten en el sofá y esperen en silencio. Sabemos lo que tramaron contra el duque». «Rafael», dijo, «vamos a esperar a que los hombres revisen la propiedad», continuó con voz firme y autoritaria de mando. Pero en ese momento especial y emocionante, él mismo en carne y hueso, con la ropa rasgada y herido pero vivo y fuerte, entró en la casa majestuosamente. Así es, Rafael Beltrán estaba allí de pie mirando a Paula y a Fernando con aquellos ojos llenos de decepción y profunda tristeza que dolía en el alma. Y detrás de él, siendo llevado esposado por dos hombres fuertes de la Guardia Real, estaba Pablo, el traidor que había contado todo para salvar su propia vida. Rafael dijo con voz grave y cargada de emoción contenida, mirando directamente al hermano que le había tendido una emboscada. «Pablo me contó absolutamente todo sobre su plan, cada detalle sórdido. Tú, mi propio hermano, ¿cómo pudiste hacerme esto?», preguntó con dolor. Fernando miró a Rafael sin poder ocultar más la envidia y el odio que siempre había sentido durante todos aquellos años de convivencia forzada y falsa. «Siempre lo tuviste todo, Rafael. Siempre fuiste el primogénito favorito, el duque, el heredero de todo, y yo nunca tuve nada más que migajas», gritó. Rafael miró al comandante cansado y herido por las batallas físicas y emocionales que había enfrentado en aquella noche terrible que casi le costó la vida. «Llévenselos de aquí, por favor. No quiero volver a ver a estas personas frente a mí», dijo con firmeza. Paula gritó desesperada, intentando una última vez manipular a Rafael con lágrimas, falsas y súplicas que ya no conmovían a nadie en aquella sala que presenciaba la traición. «Amor mío, perdóname. Todo fue idea de Fernando. Él me obligó. Yo nunca quise nada de esto. Yo te amo de verdad», mintió descaradamente. Rafael dijo con voz fría y definitiva que cerraba aquel capítulo doloroso de su vida para siempre, sin vuelta atrás ni posibilidad de arrepentimiento. «Sal de aquí, Paula. Lo sé todo. Sé de ustedes dos juntos como amantes desde hace meses. Pablo me contó cada detalle». «Sórdido», dijo con desprecio. Paula se enfureció al ver que sus mentiras ya no funcionaban. Mostró por fin su verdadero rostro monstruoso que siempre escondió bajo una belleza física engañosa. Y ambos fueron llevados esposados por los soldados fuera de la mansión, gritando y forcejeando inútilmente contra el destino que justamente merecían por toda la maldad cometida. Mientras eso sucedía, Afonso fue rápidamente a liberar a Julia del sótano oscuro y frío donde había estado presa durante horas, sufriendo al pensar que Rafael estaba muerto. Julia salió corriendo desesperada al verlo vivo en la sala, los ojos brillando de lágrimas de alegría y alivio absolutos que desbordaban de un corazón demasiado lleno. «¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Necesitas un médico urgente?», preguntó tocando su rostro con manos temblorosas, revisando cada herida con cuidado y amor verdaderos. Rafael sonrió con aquella sonrisa que era solo para ella, que iluminaba todo su rostro cansado pero feliz por estar vivo y poder verla de nuevo allí. «Estoy bien, solo algunos golpes sin gravedad, pero fui más fuerte que ellos», dijo con orgullo. Julia habló con voz emocionada explicando cómo descubrió todo. «Fui a hablar con ella y vi a los dos juntos como amantes, y escuché todo sobre el plan, Rafael. Me aterroricé pensando que te perdería», dijo llorando. «Estoy tan feliz de que estés vivo y aquí conmigo ahora. Pensé que nunca más te volvería a ver», completó profundamente emocionada. Entonces Rafael, allí delante,
de todos los soldados, de Afonso, de todos los empleados que presenciaban la escena, sin importarle la etiqueta ni nada, la atrajo hacia sí. Y besó a Julia apasionadamente, con todo el amor que sentía, y que casi perdió la oportunidad de expresar por culpa de la maldad y la traición de otros. El beso fue largo e intenso, lleno de promesas de futuro y de una vida juntos finalmente libres para amar sin culpa ni miedo a los juicios. Cuando se separaron jadeantes, él dijo con voz firme y decidida, mirando profundamente a los ojos castaños que tanto amaba, con toda la fuerza de su corazón libre: «Nunca más te irás de aquí, te quedarás conmigo y seremos felices juntos», declaró. Julia sonrió con aquella sonrisa que iluminaba todo el mundo a su alrededor y respondió con voz suave pero firme, llena de certeza y amor verdadero: «No me iré, me quedaré a tu lado», prometió. Paula y Fernando fueron juzgados y condenados por conspiración contra un noble del reino, y el matrimonio de ella con Rafael fue anulado inmediatamente. Rafael estaba finalmente libre para recomenzar su vida, para ser verdaderamente feliz con alguien a quien amaba de verdad con todo el corazón, sin fingimientos. Él y Julia se casaron allí mismo en la mansión apenas 3 semanas después, solo con los empleados queridos presentes como testigos de aquel amor verdadero. La abuela Antonia mejoró mucho con los tratamientos, seguía tomando fielmente los medicamentos y tratándose con el doctor Lucas todas las semanas. Pero ya, caminaba sola nuevamente por los jardines floridos. La alegría y la vida en aquella casa cambiaron por completo con la presencia de Julia allí como dueña. Y lo extraño para todos era que era el mismo rostro de Paula, pero ahora un rostro bueno, una persona gentil que trataba a todos con respeto. 3 meses después del matrimonio, Julia descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Ella y Rafael fueron nuevamente hasta el árbol de moras que la madre de él había plantado tantos años atrás, cuando él era apenas un niño. Rafael sonrió mirándola comer moras, con la boca toda manchada como una niña traviesa y feliz que por fin podía ser ella misma libremente. «Creo que voy a tener que plantar unos 30 árboles de mora porque ya estás acabando con este», dijo riendo. Julia sonrió con aquella sonrisa dulce que él tanto amaba, estando completamente de acuerdo con la maravillosa idea de tener moras para siempre en la gran propiedad. Él la miró enamorado con aquellos ojos que brillaban de amor verdadero. Estaba finalmente feliz ahora. Estaba en paz consigo mismo y con el mundo. Había encontrado a la persona correcta para compartir su vida y la amaba con toda la fuerza de su corazón que antes estaba cerrado. Ellos estaban felices y seguros, construyendo juntos una familia llena de amor verdadero y respeto mutuo. Y así llegamos al final de la historia de amor de Julia y Rafael, 2 almas que se encontraron en el momento correcto a pesar de todas las adversidades. Aquí dejo una reflexión importante para ti que acompañaste este recorrido hasta el final, con tanto cariño y dedicación, siempre presente con nosotros en esta hermosa historia. Y así llegamos al final de la historia de Julia y Rafael, 2 almas que se encontraron en el momento correcto a pesar de todas las adversidades. Pero antes de despedirnos, dejo aquí una reflexión importante para ti que acompañaste este recorrido con nosotros hasta el final. La historia de Julia nos enseña que a veces estamos atrapados en situaciones que no nos hacen bien, en relaciones vacías donde fingimos ser felices. Paula tenía todo materialmente, pero vivía en la mentira y la frialdad, mientras que Julia, que tenía tan poco, vivía con amor verdadero en el corazón. El amor verdadero sí existe, es real, y muchas veces aparece cuando menos lo esperamos, en los lugares más improbables, con las personas que nunca imaginamos. Rafael estaba atrapado en un matrimonio sin amor, creyendo que nunca más sentiría nada verdadero, hasta que Julia apareció y le mostró que aún había esperanza. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que el amor verdadero no existe o que ya pasó tu momento de ser feliz, recuerda esta historia. Recuerda que Julia y Rafael
se encontraron cuando ninguno de los dos estaba buscando, cuando ambos creían que la vida ya estaba decidida. El destino tiene sus propios planes, y el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de las tormentas más violentas, de las traiciones más dolorosas, de las noches más oscuras. Agradezco de todo corazón que hayas llegado hasta aquí, por haber vivido cada emoción de esta historia a mi lado. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y si amas historias de época con romance intenso y final feliz, continúa acompañando nuestro canal, porque muy pronto tendremos nuevas historias que tocarán profundamente tu alma. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida con amor verdadero, con personas sinceras a tu alrededor, y con la valentía de Julia para siempre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Hasta pronto.